la industria para adultos siempre ha estado rodeada de polémica, secretos y controversias. Detrás de las luces, las cámaras y las sonrisas ensayadas, existe un lado oscuro que pocas veces se cuenta. Un mundo donde la explotación, la manipulación, el abuso y las tragedias personales se esconden bajo la superficie de lo que aparenta ser simple entretenimiento. Casos de menores de edad filmando sin que nadie lo supiera, estrellas convertidas en íconos que luego denunciaron haber sido víctimas de coacción, fraudes millonarios, acusaciones de violencia, suicidios y hasta brotes de enfermedades que paralizaron a toda la industria. En este video, vamos a recorrer algunos de los episodios más perturbadores y controversiales de la historia del cine para adultos. Historias reales, documentadas, que muestran hasta qué punto esta industria ha sido escenario de oscuras verdades que marcaron un antes y un después. Estamos acostumbrados a recordar a Deep Throat, más conocido como Garganta Profunda en este lado del charco, como el hito que lanzó la era del porno chic en la cultura popular. Pero detrás de ese fenómeno hay una historia mucho más oscura. Linda Susan Boreman, más conocida como Linda Lovelace, nació en 1949 en Nueva York. A principios de los años 70, fue introducida en la industria del cine para adultos por Chuck Traynor, un ex-marín, que comenzó como su pareja, luego se convertiría en su esposo, en su manager, y, según ella, su carcelero. En 1972 protagonizó Garganta Profunda, dirigida por Gerard Damiano. La película se convirtió en un fenómeno. Una producción con elementos narrativos, elevada en producción, que recaudó millones y lanzó a Lovelace al estrellato. Pero en 1980, todo cambió. En su autobiografía Ordeal, Linda reveló el horror que había vivido. Afirmó haber sido forzada a participar en la industria pornográfica bajo amenazas, violencia e incluso con un arma apuntándole. Ella misma dijo: "Cuando ves Deep Throat, estás viéndome violada, había una pistola apuntándome a la cabeza todo el tiempo". Relató que Chuck la golpeaba repetidamente, la obligaba a prostituirse y que los moretones que se ven en su cuerpo durante la película fueron causados por él. Sus denuncias enfrentaron escepticismo. Algunos, como el director Damiano y compañeros del filme, cuestionaron su credibilidad. Otros, como el actor porno Eric Edwards, la calificaron de mentirosa patológica. Aún así, figuras del feminismo como Catherine McKinnon y Andrea Dworkin la respaldaron. Ellas interpretaron sus afirmaciones como señales de trauma profundo. Dworkin incluso mencionó que los resultados de un polígrafo apoyaban sus revelaciones. Eric Danville, autor de The Complete Linda Lovelace, insistió en que ella mantenía su versión sin contradicciones durante décadas. Su testimonio alcanzó audiencias públicas. En 1986, declaró: "Fui amenazada con un arma. Vivía con miedo constante por mi vida". Tras su denuncia, se convirtió en activista antipornografía, respaldada por feministas como Gloria Steinem y McKinnon. Sin embargo, la instrumentalización de su historia la alejó eventualmente de muchos sectores que inicialmente la habían apoyado. Linda murió en 2002, a los 53 años, víctima de un accidente automovilístico. Detrás del mito de una estrella sexual del cine para adultos, existió una mujer que aseguró haber sido víctima de violencia sistemática y coacción. Su historia despertó debate, controversia y resistencia. Como ella misma dijo: "No hubo amor. No hubo placer. Solo había miedo, dolor y control, desde que conocí a Chuck Traynor hasta que conseguí escapar". A mediados de los años 80, el mundo del cine para adultos celebraba el ascenso meteórico de una nueva estrella, Traci Lords. Pero lo que el público no sabía es que, detrás de la fama, se escondía una verdad devastadora. Ella era menor de edad mientras actuaba en decenas de películas. Traci Lords nació como Nora Louise Kuzma, el 7 de mayo de 1968 en Steubenville, Ohio. A los 15 años ya estaba usando documentos falsos para pasar por mayor de edad. Adoptó el nombre de Christy Elizabeth Nussman, y consiguió una licencia de conducir donde afirmaba que tenía 20 años.
Con esa identidad falsa, se mudó a Los Ángeles, respondió a anuncios y en menos de nada posó para revistas como Penthouse, Velvet y Ox, ganando más de $1,000 diarios. Entre 1984 y 1986, Tracy se convirtió en una de las actrices más pedidas de la industria para adultos. Apareció en al menos 75 películas y videos, con constantes portadas y roles destacados. Al mismo tiempo, su vida se desmoronaba. Drogas, caos emocional y una realidad muy distinta al glamour que proyectaba. En mayo de 1986, poco después de cumplir 18 años, autoridades recibieron una alerta. Tracy había sido menor durante casi toda su carrera. Así comenzó una investigación federal. El 17 de julio de 1986, las tiendas de videos, cines y sex shops en Estados Unidos, retiraron de inmediato todo el material con su participación. Se convirtió en un escándalo nacional de pornografía infantil. El fiscal del condado de Los Ángeles anunció que no presentaría cargos contra Tracy Lords, pero enfocó la investigación en productores y agentes que podrían haberla contratado sabiendo que era menor. En marzo de 1987, un gran jurado federal imputó a su agente, James Marvin Sauter Jr., y a 2 productores por explotación sexual a una menor. Sauter ni siquiera lo negó por mucho tiempo. En abril se declaró culpable. Una decisión judicial en 1988 permitió a los productores defenderse alegando que no sabían que ella era menor, basados en documentos oficiales que parecían legítimos, lo que complicó el caso. Por su parte, el dueño de Excitement Video, Rubin Gatesman, fue condenado por distribuir material sabiendo que contenía a una menor, una de las pocas condenas exitosas en el caso United States vs. Excitement Video, Inc. El escándalo provocó una revolución legal. En 1988, se aprobó la Ley 2257, conocida como la Child Protection and Obscenity Enforcement Act, que obliga a los productores de pornografía a verificar y registrar la edad de todos los participantes. Muchas productoras quebraron, tuvieron que destruir su inventario y el sistema entero entendió que ya no bastaba con una acreditación superficial. Un mes después del escándalo, Tracy filmó su única película legal llamada Tracy, I Love You, en Cannes, y se quedó con los derechos, un movimiento estratégico cuya interpretación dividió opiniones. Después del escándalo, Tracy estudió actuación, se reinventó como actriz mainstream, apareció en películas como Cry Baby, Blade, y series populares como Melrose Place y Maggie Bear. Lejos de huir de su pasado, lo abrazó con su autobiografía Underneath It All publicado en 2003, donde relató su historia, reveló que ganó apenas $35,000 por toda su carrera pornográfica, y que su experiencia fue una catarsis más que una confesión. En 1998, un escándalo sacudió los cimientos de la industria pornográfica estadounidense. Un actor veterano, una enfermedad mortal y sospechas de encubrimiento. Este es el caso de Mark Wallis. Mark Wallis, nacido con el nombre de Mark Stephen Goldberg en 1959, fue uno de los actores más prolíficos del porno. Desde 1982, protagonizó más de 1.300 películas y, según algunas fuentes, más de 1.700. Alcanzó fama y reconocimiento. Formas parte del Salón de la Fama de A&E Show. A principios de 1998, el sistema de salud de la industria Medical, dirigido por Sharon Mitchell, detectó múltiples positivos por VIH entre actrices como Brooke Ashley, Trisha DeVerrow, Caroline y Kimberly Jade. Todas ellas habían trabajado recientemente con Wallis, lo que activó las alarmas. El 30 de abril de 1998, Sharon anunció que Mark había dado positivo por VIH, poniendo fin a su carrera como performer. La noticia hizo temblar a Porn Valley. Se rumoreó que Wallis había ocultado su estado usando análisis falsos en ciclos regulares. Supuestamente presentaba pruebas negativas, fabricadas con documentos adulterados. El medio El Guardian reportó que la laxitud del sistema y la posibilidad de farsas facilitaban ese tipo de encubrimientos. Wallis siempre negó haberlo hecho a propósito o conocer su condición antes de los análisis PCR.
Según su propio testimonio, tras saber del positivo se encerró en un hotel, gastó todos sus ahorros en cocaína, y cayó en una paranoia devastadora. Tan fuera de control estaba que afirmó haber sido víctima de un intento de secuestro. Unos criminales lo obligaron a ir al banco, pero logró alertar a la policía. La industria reaccionó con rapidez. Elaine convocó una reunión de crisis con más de 300 responsables, productores, actores, distribuidores. Sharon Mitchell exigió cambios. Se implementaron protocolos nuevos, uso obligatorio de preservativos, test más seguros, y control más agresivo sobre la salud de los performers. Aunque existieron rumores y denuncias de falsificación, varias investigaciones se llevaron a cabo. Unolis aceptó liberar sus pruebas y documentos para verificación. Pero la sombra de sospecha jamás se disipó por completo. Mark Wallis pasó de ser una estrella a un caso epidemiológico. Su historia sigue siendo una de las más comprometidas y oscuras en la memoria de Porn Valley. Lo que comenzó como una página más de pornografía amateur terminó siendo la fachada de una red de engaños, coerción y tráfico sexual. Esta es la historia de Girls.porn. Cómo se reclutó a cientos de mujeres con promesas falsas, cómo sus videos se viralizaron en la web y cómo la justicia finalmente alcanzó a sus responsables. La página operó durante años ofreciendo a jóvenes la idea de un contrato de modelaje, sesiones supuestamente privadas, pagos atractivos y la promesa de no publicar el material en internet. Muchas de las mujeres venían de familias modestas, respondían a anuncios y aceptaban lo que les prometían: un trabajo de modelaje que duraría unas horas. En la práctica, el proceso era distinto. Las mujeres eran engañadas sobre la naturaleza real de las grabaciones, presionadas para continuar cuando intentaban retirarse, y en algunos casos drogadas o retenidas durante la filmación. Los vídeos fueron luego subidos a sitios con millones de visitas, sin consentimiento verdadero de las protagonistas. En 2016, 22 mujeres demandaron a los dueños y operadores de Girls.porn por fraude, coacción y daños emocionales. Tras un juicio muy mediático en 2019, un juez determinó que los acusados habían actuado con malicia, fraude u opresión y en enero de 2020 ordenó pagar 12.775 millones en daños a las demandantes, además de otorgarles la titularidad de los vídeos que las mostraban. Esa sentencia no solo validó las historias de las víctimas, sino que abrió la puerta a investigaciones penales más profundas. En octubre de 2019, el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentaron cargos federales por tráfico sexual, conspiración y delitos relacionados contra los operadores y colaboradores de la página. Varios implicados, entre ellos, Matthew Wolf, Rubén André García y Theodoria, fueron arrestados y posteriormente condenados. El fundador y principal responsable, Michael James Pratt, huyó del país mientras el caso tomaba fuerza. En 2022 fue localizado y detenido en Madrid, España, tras aparecer en la lista de los fugitivos más buscados del FBI. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2024. Tras años de espera y procedimiento, Pratt se declaró culpable de cargos federales relacionados con la trata sexual, fraude y coacción. La fiscalía ha solicitado penas severas, y sus colaboradores ya recibieron largas condenas. El rastro criminal terminó con sentencias que buscan reflejar la gravedad del daño infligido a cientos de víctimas. Además de las penas de prisión, el fallo civil y las órdenes judiciales exigieron la retirada de material y el reconocimiento de derechos sobre los vídeos a favor de las víctimas. Sin embargo, la reparación completa, especialmente económica, ha resultado difícil debido a la evasión y quiebras de los responsables. Cuando la empresa fue judicialmente desmantelada, el daño ya estaba hecho. Los vídeos habían sido copiados, redistribuidos y alojados en innumerables sitios. Con el avance de la inteligencia artificial, muchas de esas imágenes oficiales han servido para crear deepfakes que revictimizan a las mujeres hoy, generando una nueva ola de abuso digital difícil de erradicar. El caso también obligó a las plataformas a mirar hacia adentro.
En 2023, la empresa matriz de Pornhub llegó a acuerdos y multas, y las grandes compañías de alojamiento de contenido tuvieron que reforzar políticas de verificación y mecanismos de denuncia para evitar ser cómplices de la difusión de material no consentido. Hillsdorf comenzó como una operación aparentemente sencilla: canales de pornografía, vistas y dinero. Terminó exponiendo una red organizada de engaños y tráfico de personas, y dejó heridas que las sentencias no curan por completo: la pérdida de privacidad, el estigma social, y la permanencia digital de imágenes que fueron tomadas bajo coerción. La justicia avanzó, pero la batalla por contener el daño continúa. Pornhub, uno de los portales más visitados del mundo, fue acusado de lucrar con vídeos de abuso, violencia y violación a menores. Lo que parecía un sitio de entretenimiento adulto se convirtió en objeto de protestas masivas, investigaciones federales y cambios radicales en su estructura. El escándalo estalló cuando Nicholas Kristof, periodista del New York Times, publicó una columna acusando a Pornhub de estar infestado de vídeos de violación, pornografía de venganza, imágenes de menores y espionajes íntimos. En respuesta, las gigantes financieras Mastercard y Visa suspendieron los pagos hacia Pornhub y su matriz Mindgeek, tras confirmar la existencia de contenido ilegal que violaba sus políticas. La activista Laila Mickelweit, tras ver contenido con abuso infantil y sexual en Pornhub, inició la campaña Trafficking Up. Su petición recolectó más de 1 millón de firmas en 2020, exigiendo el cierre del sitio y responsabilidad legal para sus ejecutivos. Denunció que el sitio mostraba violencia explícita hacia mujeres, menores y víctimas de trata con apenas 30 moderadores, revisando miles de vídeos, una política de seguridad claramente insuficiente. Ante la presión, en diciembre de 2020 Pornhub eliminó todos los vídeos subidos por usuarios no verificados, reduciendo su catálogo de 13 millones a menos de 4 millones. La plataforma también bloqueó las descargas y estableció que solo usuarios verificados y modelos de su programa comercial podían subir contenido. En 2021 emergieron múltiples demandas civiles. 40 mujeres denunciaron que Pornhub difundió vídeos grabados sin consentimiento, algunos incluso siendo menores. Alegaron que Mindgeek conocía el abuso desde años antes, pero mantuvo la distribución como contenido lucrativo. En 2023, ILO, anteriormente Mindgeek, firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para pagar $1.8 millones y supervisión externa durante 3 años por lucrarse de contenido proveniente de Hillsdorf Porn, que involucraba trata sexual. Mickelweit, al denunciar el abuso sistemático, recibió amenazas de muerte, violación de su privacidad y ataques organizados, especialmente al exponer la opacidad de Mindgeek. Para ella, lo ocurrido fue más que un escándalo digital. Describió a Pornhub como una escena del crimen, donde la plataforma monetizaba material que claramente era de abuso. Pornhub prometió reformas, verificaciones y remoción de contenido ilegal. Pero las demandas siguen, la supervisión está vigente y la confianza está rota. El escándalo reveló que, detrás del entretenimiento, había fallas profundas en la protección del consentimiento y privacidad. Mercedes Grabowski, conocida como Auguste Ames, era una prometedora actriz canadiense en la industria adulta. Su muerte en diciembre de 2017 conmocionó a muchos. Tenía apenas 23 años. Esto es lo que ocurrió en sus últimos días. Nacida el 23 de agosto de 1994 en Nova Scotia, Canadá, Mercedes Grabowski fue conocida en el porno como Auguste Ames. Activa entre 2013 y 2017, participó en más de 100 producciones y recibió varias nominaciones a premios Eivien. Su historia personal estaba marcada por traumas, abusos sexuales en su infancia, diagnóstico de trastorno bipolar y trastorno de identidad disociativo. Ella misma habló de las dificultades de acceder a tratamiento, dada su carrera en la industria para adultos. A principios de diciembre de 2017, Ames tuiteó que se negaba a filmar con un actor que también había trabajado en porno gay. Su argumento fue que era una decisión personal sobre su cuerpo y seguridad. No buscaba ofender, decía, sino protegerse.
pero el mensaje fue tomado como homófobo por muchos. La respuesta fue inmediata. Amenazas, insultos masivos y violencia verbal en redes, sin filtros. El hermano de August, James, declaró: "El ciberacoso le robó la vida a mi hermanita", y pidió que su muerte se recordara como una tragedia vinculada al acoso. Su esposo, el director Kevin Moore, también culpó al acoso online por lo ocurrido, afirmando: "El acoso le quitó la vida". Ese mismo día ella creyó que todos la odiaban. Mercedes fue encontrada muerta por ahorcamiento en un parque cercano a su casa en Camarillo, California. El forense del condado de Ventura determinó el deceso como suicidio por asfixia, y hallaron en su carro una nota con matices suicidas. También se informó que tenía alcohol y varias sustancias en su sistema, incluidas cocaína, marihuana, antidepresivos y ansiolíticos. Sus amistades dijeron que sufría de depresión crónica. El periodista Jon Ronson, en su podcast The Last Days of August, reconstruyó sus últimos días. Reveló que teatro fue el reflejo de múltiples presiones, escenas difíciles en rodaje, antecedentes de abuso, rechazo emocional y soledad. El acoso fue la gota que colmó un vaso lleno de traumas, angustia mental y vulnerabilidad. Fue un eco letal que resonó en una trágica decisión final. Tras su muerte, surgió Pineapple Support, un programa de salud mental para personas en la industria pornográfica, una organización creada en su memoria para brindar apoyo ante crisis similares. En 2015, James Dean era la cara más visible de la pornografía moderna. Carismático, accesible y considerado un feminista del porno. Pero sus redes de fama se derrumbaron cuando lo acusaron de algo impensable, por varias mujeres. Esta es su caída, y lo que reveló sobre una industria que había idealizado su imagen. James Dean, cuyo nombre real es Brian Sevilla, se ganó fama como el joven atractivo del porno, respaldado por la consideración de feminista, campañas benéficas y una columna de consejos amorosos. Su apariencia de chico normal lo convirtió en un favorito tanto de fans como de círculos mainstream. El 28 de noviembre de 2015, la actriz y escritora Stoya lo acusó en Twitter de violación. Escribió: "Me sostuvo mientras le decía no, use mi palabra de seguridad". Estas palabras deshicieron el mito alrededor de su imagen, provocando el hashtag #SolidarityWithStoya y el inicio de un tsunami mediático. En los días siguientes, al menos 8 mujeres más, entre ellas Tori Lax, Ashley Fayers, Amber Rainey y otras bajo seudónimos, declararon haber sido agredidas por Dean, tanto durante escenas como fuera de cámara. Algunas relataron violencia explícita, empujones, bofetadas, penetraciones no consensuadas y comportamientos gravemente abusivos. La respuesta fue rápida. Varias productoras cortaron todos los vínculos con James Dean. The Frisky canceló su columna, eliminando también toda publicidad suya. La junta APAC, de la cual era presidente, lo aceptó como renuncia voluntaria. Su caída fue un mensaje claro: el consentimiento es inviolable. El Washington Post reflexionó sobre el desafío que enfrentan las trabajadoras sexuales al denunciar agresiones, en un entorno donde muchos creen que el consentimiento ya está implícito. The Guardian destacó un cambio cultural. Por primera vez, la industria del porno creía en las voces de las denunciantes desde el inicio. El caso se convirtió en ejemplo de una transición hacia una cultura que prioriza la seguridad de las intérpretes. Aunque recibió premios AVN después de las denuncias, la ola mediática persistió y su carrera nunca volvió a ser la misma. Posteriormente, fue multado por violar normas sanitarias en rodajes y fue demandado por una directora que lo acusó de bloquear un documental sobre todas estas acusaciones. Japón es famoso por su industria de entretenimiento adulto conocida como AV, que produce miles de títulos al año. Pero durante décadas surgieron denuncias de jóvenes, sobre todo mujeres, que fueron inducidas, engañadas o directamente forzadas a aparecer en películas pornográficas. En 2022, el Parlamento aprobó una ley destinada a frenar esas prácticas. Esta es la historia detrás de la ley. Las técnicas de coacción eran variadas y, en muchos casos, muy sutiles.
Scouts contrataban a jóvenes en la calle o por anuncios, ofreciéndoles trabajos como modelos o cantantes. Firmaban contratos no claros, en algunos casos sin permitir que leyeran el documento completo, y luego descubrían que estaban obligadas a grabar escenas explícitas. Cuando trataban de negarse, las productoras presionaban con amenazas, multas contractuales elevadas, declaraciones difamatorias, o advertencias de que sus familias serían avisadas. Algunas mujeres denunciaron que les retuvieron pasaportes, les retuvieron pagos y las aislaban para forzar su continuidad. Desde mediados del 2010 los casos saltaron a la prensa internacional. Actrices como Saki Kosei contaron que fueron engañadas con la promesa de un trabajo de moda y, en el set, se vieron obligadas a desvestirse y realizar actos sexuales frente a cámaras y a decenas de hombres. Organizaciones de derechos humanos recogieron numerosos testimonios que describen la misma mecánica: reclutamiento, contratos opacos y la imposición de penalidades para impedir la retirada. En 2021 y 2022, en paralelo al debate público sobre la edad legal de la adultez, que pasó a 18 años, hubo presión de grupos de defensa de derechos humanos y parlamentarios para legislar sobre el problema del IV forzado. El resultado fue un proyecto de ley aprobado en junio de 2022, conocido como la nueva Ley IV. La ley fue presentada como respuesta urgente a la vulnerabilidad de jóvenes de 18 y 19 años que, al bajar la edad de adultez, podían ser contratadas legalmente pero sin suficientes salvaguardas. La reforma introdujo varias medidas concretas para proteger a los intérpretes, estas son las que estarás viendo en pantalla. La ley tuvo defensores y detractores en los extremos del debate. Organizaciones que apoyan a víctimas y parlamentarios progresistas aplaudieron la iniciativa. Otras voces tanto de activistas antipornografía como de representantes del sector criticaron la norma por motivos distintos. Algunos activistas antipornografía afirmaron que la ley normaliza el negocio del IV al incorporarlo en la regulación estatal, mientras que algunos productores denunciaron que las nuevas obligaciones podían perjudicar producciones legítimas y aumentar litigios. Desde la entrada en vigor, hubo casos en que actrices usaron el derecho de rescisión y lograron que su material fuera retirado. Hubo también detenciones relacionadas con prácticas coercitivas. Pero la implantación práctica ha sido compleja. La web y la distribución internacional dificultan la erradicación completa del material y la asegurabilidad de reparación. Algunos observadores señalan que la ley es un paso necesario, pero insuficiente. Requiere inspección activa, apoyo a las víctimas y coordinación internacional para frenar la difusión global del contenido. La ley de 2022 no dejó a la industria sin problemas, pero sí cambió el marco. Ahora existe una vía legal para que quienes fueron forzados o engañados puedan intentar recuperar su vida. El verdadero desafío será hacerla efectiva en una economía digital que reproduce el daño a escala global. Estos casos nos muestran que la industria para adultos no es solo un escenario de deseo y espectáculo, sino también un terreno donde se han escrito historias de explotación, engaño, abuso y tragedia. Detrás de cada escándalo, de cada nombre y de cada noticia, existen vidas reales que fueron marcadas de manera irreversible. Algunos episodios sirvieron para impulsar reformas y cuestionar las prácticas de toda una industria. Otros quedaron como cicatrices que aún hoy generan debate y controversia. Al final, lo que parecía entretenimiento sin consecuencias, escondía una realidad mucho más oscura. Una realidad donde los límites entre el consentimiento, la libertad y la explotación se volvieron difusos, dejando un legado perturbador que aún sigue resonando. Y así, llegamos al final, pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber, secretos que no deberían ser descubiertos. Si decides seguir explorando, no digas que no te advertí. Suscríbete si te atreves y nos vemos en el próximo video. Si es que aún sigues aquí.